Siempre. Ok. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien, si me pueden ver bien? Ok. Ya, sí, perfecto. Ok, ok, ya espero que todos se hayan estirado un poco. Vamos a prevenir los riesgos ergonómicos de estar tanto rato sentados aquí. Ya. A ver, vamos a retomar ahora. Ya, listo. Ahora, el último tema que vamos a tratar en este repaso, antes de pasar a las preguntas, que son ya de manera general de los tres temas, es de la accesibilidad a los servicios de salud, ¿ok? Aquí vamos a hablar de las barreras sociales, las barreras geográficas, económicas, culturales e incluso un poco de las barreras institucionales que existen para poder acceder a los servicios de salud. Ok, vamos a comenzar. Ok, a ver, primero, vamos a hablar de qué significa accesibilidad a los servicios de salud. Cuando estamos hablando de accesibilidad a los servicios de salud, estamos hablando de la posibilidad real y efectiva que tiene una persona o una comunidad para poder recibir atención sanitaria, no solamente atención médica, entendamos con atención sanitaria un conjunto más grande, ¿no? Pero bueno, que esta sea oportuna, que sea de calidad y que sea sin discriminación cada vez que lo necesita. O sea, la accesibilidad implica que no solamente exista el espacio físico donde se brinda atención de salud, donde, por ejemplo, o sea, no solamente que haya un hospital o que haya un establecimiento, una posta médica o un centro de salud, sino que las personas que están adjudicadas, vamos a llamarlo así, a este centro realmente puedan gozar del servicio. Y este es un tema bastante complejo porque muchas veces, por ejemplo, de hecho va mucho más allá de solamente estar asegurado, o sea, de tener salud, de tener CIS o de tener un seguro particular, porque el hecho de estar asegurado no garantiza directamente que accedas a estos servicios cuando lo necesitas, que estos sean de calidad y que no te discriminen, ¿ok? Porque, bueno, hay otros factores que pueden jugar que pueden entrar en juego aquí. Por ejemplo, ahora, bueno, antes de pasar a los tipos de barreras, me estaba adelantando un poco, es importante mencionar que, como les había venido diciendo, ¿no? Que acceder a la salud, que es un derecho, o sea, no solamente por un tema ético, sino también porque está instaurado así en nuestro país, hay una normativa al respecto que establece que la salud, la salud es un derecho, el acceso a la salud es un derecho, ¿no? Entonces, que las personas, como les había indicado, implica justamente que puedan llegar a los centros de salud, que puedan ser atendidas con respeto, que puedan comprender lo que se les está diciendo, que puedan pagar lo que les corresponde cuando es el caso y que puedan volver sin problemas a seguir una continuación de un tratamiento si es necesario. Entonces, existen dos modelos al momento de hablar de dimensiones de la accesibilidad. Tenemos por un lado las dimensiones de accesibilidad, perdón, de la OMS y también tenemos aquí, a ver, creo que me estoy pasando. Ya, tenemos las dimensiones de la accesibilidad según la OMS, que es un modelo de entender todo lo relacionado a la accesibilidad a los servicios de salud, y también tenemos los atributos esenciales de la atención primaria de salud, que justamente tienen sus fundamentos en estas bases de la OMS, pero son, digamos, las que reglan, las que son la normativa en cuanto a nuestro sistema de salud en Perú. Ok, bueno, vamos a regresar un poco. Cuando estamos hablando de las dimensiones de la accesibilidad según la Organización Mundial de la Salud, tenemos en total 5 dimensiones. ¿Ok? La primera dimensión es la disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que realmente digamos, la primera de todas porque implica, número uno, una accesibilidad que existan estos establecimientos, ¿ok? Que haya hospitales, que haya centros de salud. Como les indiqué anteriormente, esto no lo es todo, por eso tenemos varias dimensiones que van escalando. Pero nuevamente, como digamos, uno de los principales, de los primeros peldaños es que exista donde brindar la atención de salud. Porque, por ejemplo, de nada me sirve tampoco tener personal capacitado, tener insumos si es que no tengo primero el establecimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, nuevamente, estamos hablando de que realmente existe este espacio físico donde se pueda brindar la atención de salud y que a la vez tenga los recursos humanos, o sea, el personal para poder brindar esta atención. Hay muchos establecimientos en nuestro país que lamentablemente no tienen el personal completo que requieren idealmente para brindar toda la atención que la población lo necesita. Conozco puestos de salud, por ejemplo, aquí en La Libertad, que es la región donde yo resido, que solamente funcionan solamente con una enfermera y una técnica. Y aún así deben atender partos, deben atender a veces cirugías menores de emergencia, pero no tienen todos los recursos humanos que se requieren. Entonces, por ejemplo, ahí también hay un tema de disponibilidad, ¿no? Eso también incluye, por ejemplo, los insumos, o sea, lo que se requiere para hacer los procedimientos, que haya disponibilidad de medicamentos y también los horarios de atención, porque muchas veces ocurre que uno va a un centro de salud y está cerrado, por ejemplo, porque no solo atendemos como que de 8 a 2 de la mañana a 2 de la tarde y de aquí hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que les estoy mencionando tienen que ver con la disponibilidad que va en relación al establecimiento, o sea, al entorno físico donde se brinda la atención de salud, también a los recursos humanos, o sea, al personal que va a brindar esa atención, a los insumos, que incluye lo que necesita el personal para brindar la atención y también los medicamentos para el tratamiento de los pacientes, y los horarios, ¿no? Ahora, horarios en un tema de cuántas horas atiende este centro y también en relación a los recursos humanos que estén realmente en el horario que les corresponde, porque esto también es algo, por ejemplo, que lamentablemente pasa mucho en nuestro país y muchas veces no se logra detectar o por temas de corrupción no se informa que muchos médicos o, bueno, otros profesionales de salud, cuando trabajan para clínicas privadas y también para el Estado, van a sus clínicas privadas en horario de trabajo del Estado, por ejemplo, es algo que también está sancionado, está penado, pero aún así mucho personal lo hace, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, se considera dentro de todo el tema relacionado a la disponibilidad, porque el recurso humano no está cuando lo necesita, ¿ok? Entonces, aquí puse algunos ejemplos específicos en odontología, como para que puedan tener una idea más concreta. Aquí, por ejemplo, puse aquí un centro de salud que no tiene un odontólogo de planta durante varias semanas o que es intermitente, ¿no? Por ejemplo, es 2 semanas al mes y está el personal y luego 2 semanas no. Entonces, cuando las personas van a querer atenderse por alguna situación, no lo encuentran. ¿Ok? Todo eso es en relación a la disponibilidad. Luego también tenemos a la accesibilidad física, que tiene que ver con la ubicación y las condiciones de la infraestructura. A ver, vamos a distinguirlo de lo que les mencioné anteriormente de la existencia real del establecimiento. Una cosa es que exista, que haya el hospital, y
otra es la ubicación y las condiciones de infraestructura que tenga. Cuando hablamos de accesibilidad física, hablamos de qué tan lejos o tan cerca está de la población, o sea, qué tan lejos o tan cerca vive la población de un centro de salud que pueda atender y responder a sus necesidades. Por ejemplo, lamentablemente vivimos en un país muy centralizado donde las capitales y no siquiera de todas, de las grandes regiones o los grandes departamentos, tienen hospitales que están capacitados para atender situaciones de salud o eventos de salud complejos. Entonces, por ejemplo, si les hago ejemplos en relación a donde yo vivo, y no, perdón, se dice que hay personas de todo el país, pero bueno, yo vivo en Trujillo, entonces voy a hablar un poco de la realidad que puedo ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trujillo, Trujillo es la capital de la libertad. Entonces, solo en la ciudad de Trujillo tenemos los hospitales nivel, o sea, incluso los hospitales nivel 3 o incluso algunos institutos especializados nivel 4. Y muchas, lamentablemente, no hay en otras provincias más allá de Trujillo, a pesar de que Trujillo, o sea, la libertad tiene diversas provincias, la única que tiene los hospitales más grandes y mejor equipados es la capital, Trujillo. Entonces, personas que viven, por ejemplo, en caseríos de la sierra, que están a 6 horas, 8 horas de aquí, si quieren atenderse, no tienen un lugar cerca, solo tienen que movilizarse hasta aquí. Entonces, eso tiene que ver con la accesibilidad física. No importa solamente que exista tu hospital nivel 3 o tu instituto nivel 4, sino que realmente las personas que se supone que tú debes atender estén, o sea, sea accesible para ellos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también tiene que ver con la accesibilidad física también tiene que ver con el tiempo que te puede tomar desplazarse a este lugar, y luego yendo más allá, el tema de la disponibilidad de ambulancias, de carreteras, entre otras cosas, ¿no? Y también tiene que ver con las condiciones de la infraestructura, o sea, por ejemplo, que sobre todo en los centros de salud, ¿no? Que tengan el techo adecuado, que tengan la separación adecuada, que tengan condiciones realmente para operar y ofrecer los servicios que se supone que deben ofrecer, ¿no? También aquí no solamente es en relación a acceder o no acceder respecto a las distancias, sino también otro punto importante es la adecuación que se haga para las personas con alguna discapacidad o con alguna limitación, ¿no? Que los centros de salud o los hospitales puedan tener rampas, puedan tener ascensores, puedan tener señalizaciones o ciertos mosaicos, ¿no? En el piso para personas, por ejemplo, que se tienen dificultades para ver, entre otras, ¿no? Bueno, eso es en relación a la accesibilidad física. Luego también tenemos lo que se llama asequibilidad. La asequibilidad implica que todos los servicios tengan costos acorde a la capacidad de pago de las personas. Esto, por ejemplo, implica que, bueno, ahora actualmente hablamos del aseguramiento universal en salud, ¿no? Pero, por ejemplo, el SIS gratuito no cubre todos los medicamentos o todos los procedimientos. Hay algunos que tienen que ser costeados por las personas. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, tenemos que hablar sí o sí de la capacidad de pago de los usuarios. O sea, entonces, idealmente, los servicios deberían tener digamos, el costo adecuado a la capacidad de pago de las personas. Pero esto no siempre es así, pues, ¿no? Hay muchas veces donde realmente el costo que tienen que pagar las personas es más alto de su capacidad de pago real, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos enfrentándolos a un grave problema, ¿no? A ver, veo que tengo una consulta por aquí. El seguro va a depender, bueno, actualmente todos tenemos SIS, incluso quienes, por ejemplo, no, sobre todo quienes no están en planilla, pero si es que el Serum equivalente, si es que suscribes un contrato con el salud, tu seguro procede a tener solamente si es que eres en planilla, ¿no? Hasta donde tengo entendido. O sea, para poder tener, por ejemplo, en salud, debes tener sí o sí un contrato en planilla, hasta donde tengo entendido. No tengo mayor detalle sobre eso. Tendría que consultarlo con una persona que sea experta en el tema. Te mentiría si te diera una respuesta definitiva. Pero bueno, no viene ahorita, creo que acorde a lo que estamos viendo ahora. Voy a continuar. Si no tienen más una otra consulta, ya. A ver. Ujú. Ya, ok, vamos a continuar. Perfecto. Entonces, como les estaba indicando, esto, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, ¿no? Que un adulto mayor debe pagar su tratamiento odontológico completo en consulta privada porque pues el SIS no tiene cupos, ¿no? Y esto de aquí, la asequibilidad, podemos verlo de dos maneras. La primera es que una persona, aunque o sea, tiene seguro, se logra atender y, por ejemplo, va muy de la mano también con la disponibilidad, ¿no? No hay medicamentos, entonces tiene que comprarlos aparte. O, por ejemplo, que haya medicamentos, pero cuesten más de lo que él puede pagar. Entonces, ahí, por ejemplo, también estaríamos hablando de una dimensión relacional a la asequibilidad. Pero, por otro lado, puede ser también que, y eso es lo que pasa mucho en salud, por ejemplo, que a veces uno llama buscando una cita y porque tienes una condición de salud que quieres atender de manera urgente, pero no encuentras cupo, entonces optas por irte a una consulta privada, ¿no? Por ejemplo, puede pasar también de esa manera. Em, Ok, vamos a pasar a la siguiente, que es la aceptabilidad. La aceptabilidad va en relación a que el servicio sea cultural y socialmente aceptado, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que ver con la adecuación intercultural, tenemos que ver con todo aquello que guarda, que tiene un vínculo estrecho con hacer que el servicio sea aceptado, o sea, aceptado por las personas quienes lo van a recibir y que también favorezca que tengan un entendimiento mucho más completo de los procedimientos o de todo aquello que se les vaya a realizar, ¿no? ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque realmente, así como hablamos anteriormente en el tema de salud ocupacional, que el trabajo se adecue a la persona y no las personas al trabajo, aquí también es importante hablar de que el servicio debe adecuarse a las personas, idealmente, y no las personas al servicio. Entonces, por lo tanto, es importante también hablar, por ejemplo, aquí de no solamente que el personal de salud esté capacitado por ejemplo, en saber una lengua originaria, si es que están en una zona que se requiere, sino también que se haga un análisis situacional de salud y del contexto de donde se está desarrollando el servicio para poder asegurar que realmente esté tomando en cuenta la idiosincrasia de los usuarios. Por ejemplo, hay zonas de nuestro país, o sea, tenemos muy lejos, ¿no? En la Amazonía o en la sierra, donde, por ejemplo, hay mucho machismo, entonces las mujeres no asisten a consulta médica si es que las atiende un doctor varón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene un poco cómo es que vamos a tratar de hacer estos servicios con adecuación o pertinencia intercultural para que puedan realmente llegar a todas las personas sin discriminación. O sea, es un tema bastante complejo y de hecho que se debate mucho hasta la actualidad.
pero aquí, por ejemplo, también podríamos tener las estrategias de parto vertical o también que le llaman parto humanizado. O sea, todo va a depender mucho del contexto en el cual se esté desarrollando. Entonces, la aceptabilidad tiene que ver con ello. El ejemplo que coloqué es que, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Que una comunidad indígena que rechaza el uso de anestesia y prefiere métodos tradicionales. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un nexo entre los servicios que yo necesito brindarle a la población? Porque, pues, yo sé que aplicarle anestesia va a ser mucho más práctico para el procedimiento que quiero hacer, ¿no? Entonces, pero la población lo rechaza. Entonces ahí viene como un poco también el trabajo comunitario de aceptabilidad, de ver que las personas realmente puedan ir como, o sea, tomando en cuenta la idiosincrasia de las personas, cómo yo puedo actuar para hacer los servicios más accesibles a ellos. Y finalmente tenemos la dimensión de la calidad, que implica que el servicio sea eficaz, sea seguro, sea eficiente y, y sea humano, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, que implica que los servicios de salud, como había dicho inicialmente, no solamente sean, o sea, se brinden, sino que estos sean de calidad. Y aquí implica también, por ejemplo, prevenir la iatrogenia, implica que los tiempos de espera también van en relación a la calidad del servicio, que el trato del personal de salud sea el adecuado, entre otras cosas, ¿no? Y que se haga también un buen diagnóstico, o sea, todo en relación a que el servicio se brinde como, digamos, realmente debe brindarse, ¿no? Esto es en relación a las dimensiones de la accesibilidad según la OMS. Pero otro punto importante a mencionar aquí, exacto, de la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablo de la OMS, estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Ahora, así como hemos visto ahora sobre las dimensiones que están, digamos, em, normadas por la Organización Mundial de la Salud. A la par también es importante hablar sobre los atributos esenciales de la atención primaria. ¿Ok? Los atributos esenciales ¿por qué son importantes? Bueno, en primer lugar, porque son aquello que guía la atención que se brinda en los establecimientos de salud. Y en segundo lugar, porque también en el examen Serums del año pasado, varias carreras han venido varias preguntas respecto a esto. Así que les pido por favor que presten mucha atención porque son bastantes puntos, pero si prestan atención y por completo van a lograr entenderlos, ¿no? Ok. A ver, según los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud, existen unos atributos esenciales que norman la atención en salud. A ver, bueno, voy a continuar y luego voy a responder las preguntas, ¿ok? A ver, esto va en relación a lo que es la APS, que vendría a ser la atención primaria de salud. A ver, la atención primaria de salud, para quienes quizás no lo recuerden ahorita muy bien, es una estrategia clave del sistema de salud que lo que busca es garantizar el acceso universal, equitativo, continuo y también con un componente comunitario a los servicios de salud esenciales y que estos sean de calidad. ¿Y por qué este enfoque? ¿Y cuál es, digamos, el highlight o el punto principal de este enfoque? Que está centrado en las personas y en sus necesidades, pero o sea, a lo largo de toda su vida. Y justamente va muy de la mano con el modelo de cuidado integral por curso de vida, ¿no? Entonces, justamente es una estrategia que tiene un equipo multidisciplinario dentro del hospital o del centro de salud, o sea, implica que se involucren el doctor, el personal de enfermería, los técnicos de psicología, de nutrición, de todas las ramas, ¿no? Para actuar con y para las personas, ¿no? Entonces, ¿qué finalidad tiene? Que los usuarios del sistema de salud gocen de bienestar a través de estrategias de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de manera detallada de cuáles son estos atributos de la atención primaria de salud, ¿no? Están basados en la teoría de Starfield, pero bueno, es la manera, digamos, como lo ha resumido el Ministerio de Salud en su normativa, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que se denomina accesibilidad o primer contacto. O sea, son solamente estos cuatro, ¿no? Accesibilidad o primer contacto. ¿Qué se refiere? Se refiere a la puerta de entrada al sistema del servicio de salud con el objetivo de promover tanto la promoción de la salud como la prevención de la enfermedad, asociando la tecnología para mejorar la capacidad resolutiva y continua asistencial del personal de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el servicio está disponible y que se puede usar fácilmente. O sea, implica digamos, esto va en relación a todas las dimensiones de la accesibilidad que les hablé anteriormente, que no haya barreras geográficas, ni económicas, ni culturales, ¿no? Entonces, que las personas que el servicio esté disponible y que se pueda usar, en pocas palabras. Esto es en relación a la accesibilidad. Y en relación al primer contacto, esto va de la mano porque es el primer lugar al que acude el paciente cuando tiene un problema. Y esto muchas veces no siempre es los hospitales generales o los hospitales más grandes, sino también pueden ser, por ejemplo, las postas o los centros de salud mucho más pequeños, ¿no? Entonces, esto es en relación a la accesibilidad. A ver. Recapitulando, cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de que el servicio esté disponible y que se pueda usar fácilmente. Y cuando hablamos de primer contacto, hablamos del primer lugar al que acude un paciente, el paciente cuando tiene un problema, nada más, ¿ok? Ese vendría a ser el primer atributo. El segundo atributo es lo que se denomina longitudinalidad. Así que puede ser un poco difícil de pronunciar. Pero bueno, a ver, longitudinalidad. Ok. ¿Qué es la longitudinalidad? Perdón, te confundo un poco al pronunciar esta palabra. Es la asistencia centrada en la persona, en la familia y en la comunidad en un periodo de tiempo que estará bajo responsabilidad del personal de salud, facilitando el cumplimiento del tratamiento de los problemas asistenciales y aumentando la satisfacción del paciente. Esto, en palabras sencillas, ¿qué significa? A ver, cuando hablamos de longitudinalidad, estamos hablando de la relación que existe, la relación continua y permanente entre el usuario y el equipo de salud, el personal de salud a lo largo del tiempo, sin importar el motivo de consulta, o sea, sin importar por lo cual el paciente está accediendo a este servicio, ¿no? Eso es cuando hablamos de el punto de longitudinalidad, ¿ok? O sea, repito, estamos hablando de la relación continua y permanente entre el usuario del servicio de salud y el personal, que no solamente, o sea, sin importar el motivo por el cual ha ido al centro a atenderse, y es a lo largo del tiempo. Ese es el segundo atributo. El tercer atributo es la integralidad, o también le llaman a veces como simplemente atributo integral. Este cubre todas las necesidades más frecuentes de las personas y de la comunidad de manera preventiva, o sea, labores de prevención y también de educación, asegurando las necesidades de salud de la población y brindando un servicio de mejor calidad. En pocas palabras, esto implica que el equipo de salud atiende a la persona como un todo, o sea, de manera holística, no solamente como la enfermedad por la cual ingresó al establecimiento de salud, ¿no? Ok. A ver, veo que tengo una pregunta aquí. El modelo de Tanahashi
Es el de la OMS, sí, 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 sí. Es el modelo que hemos hablado anteriormente, es el modelo de Tanahashi, que justamente fue tomado por la Organización Mundial de la Salud para poder hablar de la accesibilidad y de la cobertura de los servicios de salud. Correcto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, nuevamente, cuando estamos hablando de integralidad, estamos hablando de ver a la persona como un todo, no solamente como la enfermedad por la cual ingresó, sino también, por ejemplo, en relación a, o sea, que el equipo de salud la atienda o sea, justamente de manera humana y que se le vea a la persona más allá de un diagnóstico, no como un paciente de una estadística más porque tiene, o sea, tiene TBC, tiene dengue, tiene algo, sino de manera global como un todo, tal cual es el indicado, ¿no? Entonces, que justamente con este atributo lo que se busca es que entender que o sea, que desde el centro de salud o del establecimiento de salud se cubra todas las necesidades que esta persona tiene, ¿no? No, o sea, no ir solamente como, por ejemplo, vino una persona con dengue, no solamente ingresó, la diagnostiqué, la curé, adiós, sino más bien ver a esta persona como, ok, vino con un problema de salud, obviamente le tenemos que dar solución, pero ver más allá de eso implica que, por ejemplo, involucrarnos en los temas de educación para la salud, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. O sea, poder cubrir todas las necesidades más frecuentes que tiene la persona y la comunidad para brindar también un servicio de mejor calidad, ¿no? Y esto va muy de la mano con la longitudinalidad porque la asistencia no debe cortarse solamente cuando la persona sale del establecimiento de salud, sino que entendiéndose que la persona se está atendiendo en un centro de salud de su comunidad, debe hacerse un seguimiento. Entonces, este seguimiento forma parte del atributo que hablamos anteriormente, de la longitudinalidad, ¿ok? O sea, como les había mencionado, la asistencia centrada pues, en la persona, en la familia, en la comunidad, está bajo responsabilidad del personal de salud, ¿no? Durante ese periodo de tiempo. Bueno, luego finalmente el último atributo es el de la coordinación, que implica trabajar de forma conjunta con todas las especialidades con la finalidad de poder mejorar la salud de las personas e identificar los problemas de los pacientes, así como brindarles el seguimiento adecuado. Esto va de la mano con la longitudinalidad. O sea, en pocas palabras, implica articular todos los servicios, sobre todo cuando vienen pacientes bastante complejos que requieren atención en diferentes niveles, ¿no? Entonces, cuando hablamos nuevamente, para que lo puedan tener claro, cuando hablamos de accesibilidad o de primer contacto, estamos hablando de la puerta de entrada del servicio y de que esté disponible y que pueda ser usado. Cuando hablamos de longitudinalidad, estamos hablando de la relación continua y permanente entre el usuario y el personal de salud. Cuando hablamos de integralidad, es ver a la persona como un todo, no solamente como su enfermedad. Y cuando hablamos de coordinación, estamos hablando de articular diferentes servicios de un mismo establecimiento, ¿no? Para poder hacer realmente brindarle al paciente la atención que necesita. A ver, veo que tengo una pregunta. A ver. Bueno, a ver, si tienen alguna duda, consulta en este punto, me van pasando todas de una vez para poder irlas respondiendo porque quiero que esto quede muy claro, porque como les había mencionado, vienen pues bastantes preguntas de esto. Vienen preguntas de esta parte, ¿no? En el examen de aquí. A ver, la longitudinalidad se refiere a que el paciente sea constante en acudir a los establecimientos de salud. A ver, bueno, cuando hablamos de longitudinalidad, no estamos hablando solamente de que el paciente sea constante en acudir al establecimiento, sino más bien estamos hablando, como les indiqué, de la relación continua y a largo plazo entre el paciente y el equipo de salud. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de longitudinalidad, implica que los servicios sean brindados también de manera coherente y de manera coordinada a lo largo del tiempo para que se pueda favorecer no solamente el tratamiento, sino también la prevención. ¿Ok? A ver, ¿qué me están indicando? Ya, ya, un nuevo resumen. Ok, sé que esto es un poco complejo, pero vamos a tratar de resumir, ya, repetir lo de accesibilidad. Ok, a ver, vamos a ver. Yo no estoy leyendo todas sus preguntas para ir respondiéndolas todas conforme voy explicando. Ujú. A ver, cuando hablamos de longitudinalidad, no es solamente que el paciente sea constante. Claro, es un componente, sí, pero más que el paciente sea quien es constante, sería que el personal pueda hacerle un seguimiento. Ya, ¿y cómo pueden diferenciarlos? Ya, ¿cómo pueden diferenciar cuáles? Cada uno, eso es lo que no me queda claro. Ok, vamos a ir por partes, ¿ok? Ay, perdón, se movió esto aquí. Ya. Entre integralidad y coordinación. Ya, ok, ya. A ver, ya. Así no tengo más preguntas, vamos a continuar. Ok, a ver. Cuando hemos hablado, cuando hemos hablado anteriormente de la accesibilidad, les hice énfasis en, bueno, el modelo de la OMS, pero les hablé de manera específica de a qué se refería. Cuando estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de que cualquier persona pueda recibir atención médica sin importar dónde viva o cuánto dinero tenga. ¿Ok? Porque, bueno, a ver, accesibilidad guarda relación con que los espacios donde se brinda la atención de salud estén, ellos existan, pero no solamente que existan, sino que puedan ser usados. ¿Y por qué accesibilidad y primer contacto están juntos? Porque el primer contacto se refiere a la puerta de entrada al sistema de salud que tienen las personas, al primer lugar al que las personas van cuando necesitan una atención de salud. Entonces, en palabras sencillas y cortas, cuando estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de que las personas, de que exista el espacio de atención de salud, pero que se pueda usar. O sea, porque de nada nos sirve que exista un hospital, una posta, un centro, si no está abierto cuando las personas lo necesitan, si no tiene el personal adecuado y terminan refiriendo todos los casos a otros hospitales, si es que no tengo los insumos para poder tratar a mis pacientes. O sea, la accesibilidad es muy importante porque como guarda relación con la puerta de entrada del sistema que tienen las personas, al primer lugar al que ellos van, se necesitaría idealmente que todas las personas puedan recibir la atención médica que necesitan, cuando la necesitan y que no importe dónde viven o cuánto dinero tengan. Eso es en relación a la accesibilidad. Ahora, cuando hablamos de longitudinalidad, estamos hablando que el paciente pueda recibir atención de manera continua en el tiempo, idealmente por el mismo personal de salud. Entonces, por eso es que indiqué en la pregunta que me hicieron que si bien es cierto, o sea, que el paciente sea constante en acudir al centro de salud podría ser considerado, bueno, parte de la longitudinalidad, más que el hecho de que el paciente
vaya al centro de salud es que el personal que lo atiende le pueda hacer el seguimiento adecuado. Esto porque o sea el mismo médico, por ejemplo, el que lo trate, o sea el mismo personal quien lo trate, como también que su historia clínica esté debidamente llenada y si lo tiene que tratar otro médico, pueda ver realmente el progreso de esta persona y que no se tenga como tramos cortados, digamos, de, por ejemplo, o sea, me atendí en un centro y en ese centro saben lo que me pasó, ¿sabes? Pero luego me atiendo en otro porque aquí ya no me quisieron atender y aquí es otra historia clínica y no saben lo que me pasó aquí. Entonces, más tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que el paciente pueda recibir la atención de manera continua en el tiempo, idealmente por el mismo personal. Exacto. Tal como menciona Jaime, Jaime Luz, la longitudinalidad requiere, claro, un compromiso de ambos lados, no solamente del paciente, sino también del profesional, ¿no? Por eso es que la atención primaria de salud tiene un enfoque comunitario y centrado en las personas. O sea, por un lado, claro que requiere el compromiso del paciente, pero también de la disposición que tenga el personal de salud al respecto. Entonces, es algo de ida y vuelta, vamos a llamarlo así, porque tampoco no serviría de nada, por ejemplo, que el personal tenga toda la disposición de hacer el seguimiento si el paciente no quiere seguir el tratamiento, no está en su casa cuando lo visitan o no viene a sus consultas, ¿no? Entonces, tiene que ser claro de ambos lados. Luego, pero aquí como estamos hablando de atención primaria, o sea, digamos, del centro de salud a la comunidad, la longitudinalidad habla más bien de la capacidad que tengan de poder hacerle este seguimiento, ¿no? Luego, cuando hablamos de integralidad, porque me pidieron que explique nuevamente cómo diferenciar integralidad de coordinación. Cuando hablamos de integralidad, hablamos de que en un establecimiento de salud no solamente se busca tratar las enfermedades por las que el paciente ingresa, o sea, como por eso les puse el ejemplo del dengue. No es que solamente como que, o sea, me llegó mi paciente con dengue, lo trato y ya, bueno, que se vaya, ¿no? Sino también hay que buscar desplegar con las personas, con los usuarios, con la comunidad, estrategias de prevención de la enfermedad y también de promoción de la salud. Entonces, eso implica atender a las personas en todas sus dimensiones, en una dimensión física, mental, social, o sea, ver a las personas como un todo y no solamente como su diagnóstico. Y esto, por ejemplo, implica que se vean como les indique que se pueda cubrir todas las necesidades de la población, ¿no? De esta manera, ¿ok? Exacto, no resolver solamente la urgencia por la que entró. Por ejemplo, viene un niño que tiene una fractura de ya, le pongo su yeso y ya que se vaya a su casa y me olvide. No, sino ver, no solamente resolver eso, sino, por ejemplo, tener que hacerle un control, ver si el niño está haciendo su CREP, si es que por qué se cayó, en qué mente está viviendo, o sea, ver las cosas mucho más allá de solamente el motivo por el cual el paciente ingresó al establecimiento de salud, ¿no? Eso es en relación a la integralidad. Luego, por otro lado, tenemos también a lo que es la coordinación. La coordinación implica que los diferentes niveles del sistema de salud, o sea, dos cosas. Primero, que haya un trabajo coordinado, un trabajo integrado, digamos, entre todas las instancias que hay en un centro de salud, o sea, de todas las áreas, ¿no? Pero a la vez, también implica que exista una coordinación entre los diferentes niveles. Esto es a nivel interhospitalario y también a nivel fuera. Por ejemplo, si un paciente requiere atención no solo en un centro, sino también en uno más especializado, por ejemplo, cuando un adulto mayor va a un centro de salud, a su posta, digamos, porque tiene un problema de ocular y ahí no pueden resolverle porque tiene cataratas, tiene que operarse, le dan una interconsulta. Entonces, implica que se pueda articular interconsultas dentro del mismo establecimiento o referencias a otro equipo, ¿no? Exacto. O sea, exacto, que haya coordinación entre todos los niveles de atención. La coordinación tiene que ver, en primer lugar, que sea dentro del hospital, con las interconsultas, por ejemplo, un paciente que va a psicología que pueda tener o sea, interconsulta con neurología, con psiquiatría o con otras, o con medicina familiar, pero también que haya coordinación entre todos los niveles de salud. O sea, no solamente con el equipo multidisciplinario, sino también por fuera, porque muchas veces saben que por algo existen los niveles de atención. Se supone que uno va escalando, idealmente uno debería ir primero a un centro nivel 1 hasta llegar al último nivel, si así lo requiere, ¿no? Entonces, justamente que todas estas instancias coordinan de manera óptima. Esto lamentablemente no siempre pasa. A veces uno pide una referencia y, o sea, me atendió y mi referencia es para dentro de 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Pero bueno, idealmente no debería ser así. A ver, me preguntan, que te hagan una contrarreferencia, ¿qué atributo correspondería? Claro, tendría que ver con longitudinalidad cuando se trata de hacer un seguimiento, ¿no? Ujú, correcto. A ver, ya creo que no hay más consultas al respecto. Espero que les haya quedado claro. Me lo van dejando en el chat para poder pasar ya al último punto del acceso a los servicios de salud antes de pasar a las preguntas. Bueno, esto es solamente para que lo tengan, bueno, de manera, como tengan conocimiento. Hay un marco normativo que habla sobre, da los lineamientos y vela por la accesibilidad, que se garantice la accesibilidad a los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, tenemos en primer lugar que la Ley General de Salud establece que el derecho al acceso a los servicios de salud adecuados se brinden incluso cuando haya situaciones de emergencia, ¿no? O sea, básicamente la Ley General de Salud establece que el acceso a los servicios de salud es un derecho. También tenemos la Ley del Aseguramiento Universal, que más bien habla de promover el acceso equitativo a los servicios para poder, o sea, que las barreras que existan sociales, económicas, culturales, no eviten que las personas tengan un acceso equitativo a los servicios, ¿no? Accedan a los servicios. También tenemos la Ley de las Personas con Discapacidad, que justamente habla de adecuar los servicios de salud para que estas personas puedan acceder a ellos de manera óptima. Y no solamente accesibilidad física, sino también comunicacional, ¿no? Luego también tenemos el plan de accesibilidad, que también busca eliminar barreras físicas, comunicacionales y actitudinales, o sea, en relación al personal de salud. Y también hay un decreto supremo que regula el funcionamiento de los establecimientos de salud, pero habla más de manera más concreta de buscar que estos cumplan las condiciones óptimas de infraestructura, ¿no? Que también lo hablamos un poco anteriormente en las dimensiones de la accesibilidad. O sea, importa la calidad de los servicios y la infraestructura de estos mismos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de las barreras como último punto, me parece que ya es. Sí, ok. El último punto antes de pasar a las preguntas son las barreras para el acceso a los servicios de salud. Existen diferentes tipos de barreras, pero las principales y las que se toman de parte de nuestro querido Ministerio de Salud son las barreras sociales, las geográficas, las económicas y las institucionales. Aquí en la diapositiva solamente he colocado los subtítulos, así que voy a requerir que me presten mucha atención, pero igual al momento de compartirles una nueva versión del PPT, voy a colocar en notas una breve definición y ejemplos de cada una para cuando repasen puedan igual ahí tenerlo, ¿no? Así que como les indiqué, no lo he colocado porque iba a ser igual bastante texto, estoy tratando de que sea más gráfico todo, lo voy a decir, pero en el PPT va a estar igual en la descripción para que lo puedan repasar. Ok. Hablemos primero de lo que son las barreras sociales. Cuando estamos hablando de barreras sociales, estamos hablando de, por ejemplo,
todas aquellas barreras que surgen, por ejemplo, de... Ay, perdón, denme un segundo, me está picando un poco la garganta, voy a tomar un poquito de agua. Ok, listo, ya. Ok, vamos a continuar. Listo. Cuando hablamos de barreras sociales, estamos hablando de todas aquellas barreras que surgen, por ejemplo, de las creencias, de las actitudes o de las estructuras sociales, ojo, sociales, no personales. Cuando hablamos personales, ya lo van a ver que va más bien en culturales. Cuando hablamos de sociales, hablamos de algo más grande, algo más macro, ¿ok? Tengan eso en mente, por favor. Entonces, repito, son aquellas barreras que surgen de las creencias, de las actitudes o de las estructuras sociales que impiden o dificultan, o sea, pueden dificultar, o sea, hacer un poco más difícil o pueden de plano impedir que una persona acceda a la atención de salud. Por ejemplo, aquí tenemos a las normas, por ejemplo, a los estereotipos de género, ciertos constructos sociales que llevan a la discriminación, ya sea como les dije, por género, por orientación sexual, por salud mental. Aún hay muchos lugares donde incluso personas que tienen, por ejemplo, ansiedad, depresión o alguna condición relacionada a la salud mental, por este estigma social que existe, deciden no ir a un centro de salud a atenderse porque es un tabú, porque tienen miedo, porque dicen que van a decir de mí, van a decir que estoy loco, me van a juzgar. Entonces, todas estas creencias, digamos, a nivel cultural, no, perdón, a nivel social, a nivel de una estructura más grande, vienen a ser las barreras sociales. Por ejemplo, también tiene que ver con las redes de apoyo que tenga una persona, cuando hay falta de apoyo familiar, falta de apoyo social, cuando hay también incluso una baja percepción de la necesidad de atención médica. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos y diversos estudios lo han respaldado, se ha demostrado que por creencias de género y roles de género impuestos o a hombres o a mujeres, los hombres es más difícil que busquen atención de salud oportuna porque como tienen esta idea de o sea, yo no me enfermo, yo tengo que aguantar todo, solamente van a pedir atención cuando están realmente graves. Entonces, en algunas sociedades, ¿no? Y en otras puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero puede pasar eso, o que incluso en otros lugares puede ocurrir que muchas mujeres, por el contrario, no busquen atención porque están más preocupadas por cuidar que por cuidarse a sí misma por un tema también de estereotipos o imposiciones de género, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, también el hecho de que una persona que tiene una orientación sexual distinta a la norma, o una persona trans, no vaya a un centro de salud por miedo a sufrir discriminación o por miedo a cómo la vayan a percibir o ver las personas, también puede ser, ¿no? Una barrera de tipo social. Eso, como les indiqué, va más a un nivel, tal cual a veces un nombre, a un nivel más grande, ¿no? O sea, son creencias y todo relacionadas al entorno social en el que estamos inmersos todos y todas. Entonces, aquí uno de los principales ejemplos es, como les indiqué, pues el estigma y la discriminación, ¿no? Luego tenemos también las barreras geográficas, que son obstáculos relacionados con la ubicación física del centro de salud o del establecimiento de salud y las condiciones de transporte y movilidad hacia este centro. Por ejemplo, aquí tenemos a las grandes distancias que a veces hay, como les había venido mencionando anteriormente, entre el centro de salud y las viviendas, ¿no? Y esto pasa mayormente en zonas alejadas, o sea, creo que en las grandes ciudades o en la costa es un poco más fácil acceder geográficamente hablando a un centro de salud porque pues muchas veces hay bastantes postas o bastantes hospitales a nuestro alrededor. Por ejemplo, en mi caso, no estoy en la ciudad de Trujillo, yo ahorita en la zona en la que vivo a espaldas de un hospital y tengo otro a 10 cuadras y otro a unas 15 cuadras. Tengo como en mi radar de 20 minutos movilizándome, tengo 4 hospitales grandes y muchos centros de salud. Pero en realidad no es la misma que tienen personas que viven a unas 4 o 5 horas de distancia de donde yo vivo, por ejemplo en Otusco, que es otra provincia de la Libertad, donde solamente hay un hospital grande o dos hospitales, bueno, hay dos hospitales grandes y bueno, algunos centros de salud repartidos. Entonces los caseríos que están más allá tienen que movilizarse no como yo, 5 minutos que tengo un hospital a la vuelta, sino tienen que movilizarse 2, 3, 4, 5 horas por trocha para poder ir al centro de salud con el riesgo de tener un accidente, por ejemplo, o de que de plano no haya transporte. Entonces, todas estas son barreras geográficas para poder acceder a los servicios. Por eso les indiqué que no importan solamente que exista el espacio donde se brinda la atención, sino que realmente las personas, los usuarios, puedan llegar a él, ¿no? Y esto se ve sobre todo en zonas, por ejemplo, con un difícil acceso como la sierra, la selva y demás, ¿no? Ok, luego, por ejemplo, también tenemos las barreras de tipo económico, que son aquellas que impiden el acceso a los servicios de salud, pero por falta de dinero, recursos financieros, que pueden ser tanto de manera, por ejemplo, directa como indirecta. De manera directa, por ejemplo, cuando los medicamentos tienen un costo muy elevado o los tratamientos que se necesitan son muy elevados y la persona no tiene la capacidad de pago, o sea, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, del gasto de bolsillo que hacen, ¿no? Las familias cuando tienen que acceder al sistema de salud o atenderse por algún motivo. También, por ejemplo, no sería como una causa directa, pero también tenemos una causa más bien indirecta como gastos ocultos, como le llaman. O sea, a ver, por ejemplo, esto para que lo puedan entender mejor, un gasto oculto que puede ser transporte, alojamiento, comida, no se refiere al gasto normal o natural de una persona o una familia en estas áreas, sino más bien a cuando tienen que recibir una atención que no puedan recibir en su ciudad de origen, tienen que movilizarse o desplazarse a otra. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, todas las enfermedades del corazón, hace unos 20 años, las enfermedades del corazón no se podían atender en el hospital más grande que teníamos acá en Trujillo, tenían que viajar a Lima. Entonces, las familias tenían que desplazarse y eso implica pagar allá. Si no tienes dónde alojarte, pagar alojamiento, pagar comida, pagar movilización. Esa también es una barrera económica porque muchas veces escapa del presupuesto o de algo que una familia realmente puede costear. Entonces, eso hace que puedan interrumpir el tratamiento y optar mejor por regresar a su ciudad de origen y dejar la enfermedad sin terminar de tratarla, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, también es una barrera económica indirecta porque no es que le estén cobrando más precisamente, sino que tienen unos gastos adicionales por querer atenderse o necesitar atenderse en ese establecimiento de salud, ¿no? Otra causa también de una barrera, causa de una barrera económica sería, por ejemplo, tener un trabajo informal y no tener un seguro de salud, ¿no? Hay muchas ocasiones donde ahora, y pasa bastante actualmente, que muchos empleadores prefieren contratar a las personas con recibos por honorarios para evitar tener que pagar el seguro, por ejemplo. O sea, un contrato laboral con un recibo por honorarios no te da ningún beneficio más allá del dinero que te están pagando. O sea, no tienes acceso a un seguro, no tienes gratificaciones, varias cosas, ¿no? Y bueno, también muchas veces ocurre también,
bueno, lo que les indiqué, ¿no? De los gastos adicionales y demás. Luego también tenemos a las barreras culturales, que a diferencia de las barreras sociales que tienen que ver más bien con la estructura social en la que estamos inmersos, inmersas, tiene que ver con las creencias individuales ya de cada persona, con las tradiciones o con la lengua o idioma de los usuarios en relación y el sistema de salud formal. Por ejemplo, aquí están ubicados, por ejemplo, el uso preferente de prácticas tradicionales, como hablamos anteriormente, que existan comunidades que, por ejemplo, prefieran mejor utilizar, masticar una hierbita en lugar de utilizar anestesia, o también sociales de, a ver, justamente por eso estoy haciendo la diferenciación. En sociales dije creencias a nivel general, o sea, y más bien imposiciones a nivel social grande. En culturales vienen más a creencias internas de cada persona. O sea, exacto, como indica ahorita uno de sus compañeros, aquí en creencias culturales, cuando queremos adecuarnos a eso, estamos hablando del parto vertical. Sociales más bien viene por un tema de, como una institución, o sea, ver a la sociedad como una institución que te dictamina qué cosas podrías hacer o qué cosas no. O sea, es una estructura más grande. Cuando hablamos de barreras culturales, estamos hablando de una manera más individual o incluso de como que creencias compartidas de una comunidad que comparte una cultura específica. Por ejemplo, muchos pueblos originarios en la Amazonía indican, por ejemplo, que para que una mujer dé a luz tiene que estar siempre presente la parte de una partera y que quien corta el cordón umbilical debe ser la madrina, porque esto es lo que va a generar el vínculo entre la madrina y el recién nacido o recién nacida, por ejemplo. Entonces, hay también otros lugares donde consideran que los problemas de salud mental son producto de malos espíritus. Hay también lugares donde consideran que, incluso religiones, donde, por ejemplo, la transfusión de sangre no está permitido porque consideran que eso los condenaría luego al momento de fallecer, ¿no? Tiene que ver con la idiosincrasia de las personas y con la cosmovisión que tenga un grupo cultural específico. En cambio, las barreras sociales tienen más que ver con creencias externas a nivel de ver la sociedad como una institución que te dictamina un poco lo que debes hacer o no. Y por eso ahí tenemos, o sea, tenemos esa como, que puede ser un poco confusorio quizás al inicio, pero viéndolo de esta manera como para que lo puedan entender mejor. Me indican a ver si quedó claro o requiere una explicación adicional. A ver, ok. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, muy bien, me dicen que todo claro. Ok, a ver, me están pidiendo. Ya, ok, ya. A ver, en el caso del. No entendí la última pregunta. En el caso del PDC, no entendí bien esa pregunta. Ya, ok, vamos a terminar esto. Bueno, en sociales indiqué, por ejemplo, la discriminación por género, por grupo, ya, pacientes con discapacidad. Depende. En el caso de los pacientes con discapacidad podría ser, por ejemplo, una barrera geográfica si el centro de salud queda demasiado lejos y encima no tienen una ambulancia o unas hierbas para poder llevarlo. Pero también podría ser una barrera, una barrera social si es que hay discriminación por el hecho de ser una persona con discapacidad. ¿Ok? Entonces, no terminé de hablar de ello ya. Terminamos de hablar de las barreras económicas, culturales y nos faltaban las barreras institucionales. Ajá, exacto. Las barreras geográficas tienen que ver con la accesibilidad física, correcto. No solamente al centro de salud, sino dentro del establecimiento de salud también. Por eso es que hablamos que la accesibilidad era no solamente que yo pueda movilizarme de mi casa al establecimiento, sino que dentro del establecimiento me pueda movilizar. Porque, por ejemplo, de nada me sirve que yo llegue al establecimiento de salud si una vez que llego no tengo una rampa para poder subir en mi silla de ruedas. O sea, igual no voy a poder acceder al servicio porque no puedo ingresar. O sea, ya llegué al lugar, pero no puedo ingresar, no me puedo movilizar, no me puedo desplazar. Entonces, exacto. Voy a hablar ahora de la última, que son las barreras institucionales, para ya poder pasar a lo que son las preguntas, ¿ok? Perfecto, si veo que están dando bastantes ejemplos y están muy participativos. Ok, vamos a terminar porque estamos justo con el tiempo exactito para poder culminar esto y hacer las preguntas, ¿ok? Igual si tienen más dudas me las dejan, las contestamos ya creo al final, ¿ok? Vamos a hablar de las barreras institucionales, que son las últimas que bueno, se llaman barreras institucionales o también barreras administrativas, que son todos los obstáculos derivados de la organización interna del sistema de salud o la gestión de los servicios. Aquí, por ejemplo, podemos incluir a la famosa burocracia, que ocurre cuando hay muchos trámites engorrosos, cuando hay, o sea, para citas, para referencias o para historias clínicas, también los horarios de atención limitados, por ejemplo, ¿no? Lo que les indica que algunos establecimientos solo atienden de 8 de la mañana a 2 de la tarde y hasta el día siguiente. También tenemos, por ejemplo, aquí que no exista todo el personal que se requiere para brindar el servicio, porque no hay presupuesto, por ejemplo, para contratar un especialista, solamente tengo un médico general, o de plano solo atiendo mi centro con personal de enfermería y de técnicos, nada más, ¿ok? Eso es en relación a las barreras institucionales. A ver, denme un segundo, denme un segundo ya. Perdón, disculpe, me estaban tocando la puerta. Ok, listo. O sea, con esto espero que les haya quedado claro. Y ya vamos a barreras institucionales, les indiqué burocracia, relación a trámites engorrosos, horario de atención, que haya falta de personal por falta de presupuesto. ¿Ok? Vamos a pasar ahora sí a las preguntas. Y en base a eso ya también pueden ir saliendo algunos temas que, bueno, me dan ¿en qué parte? A ver, como les indiqué toda la teoría, se las voy a pasar luego a las diapositivas para que lo puedan revisar, ¿ok? Las barreras institucionales más bien están dentro de toda la parte que tiene que ver con administración en salud o toda esa relación de recursos humanos, pero yo he querido tocarla aquí porque en algunas preguntas lo están incorporando, ¿ok? Ujú, tiene más que ver con el tema de gestión, pero igual lo he querido incorporar aquí para que lo puedan tomar en cuenta, porque de todas maneras es algo que impacta en la salud comunitaria y porque aparece como alternativa de respuesta, aunque no es la respuesta en algunas de las preguntas, ¿ok? Accesibilidad física es una barrera geográfica. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a cerrar el chat aquí.
para que puedan ver. Ok, voy a mover esto. Igual si ven algún cuadro oscuro, me estoy asegurando que no cubra la pantalla para que puedan leer la pregunta, ¿ok? Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a leerles la pregunta y las alternativas de respuesta. Para que, a ver, denme un segundo, ya. Y las alternativas de respuesta para que podamos aquí, ok, ya. La primera pregunta. Según la normativa vigente, los medicamentos vencidos generados en los establecimientos de salud se clasifican como residuos comunes, residuos punzocortantes, o residuos biocontaminados, o residuos especiales. Ok, a ver. Correcto. La respuesta correcta aquí es la alternativa. A ver, uy, veo diferencias en las respuestas. A ver, ¿qué me han puesto aquí? Ok, les animo a que todos participen. Medicamentos vencidos, medicamentos vencidos. La respuesta correcta es la alternativa de residuos especiales. Veo que algunos se han confundido con la C de residuos biocontaminados y no. Recordemos que los medicamentos vencidos son considerados residuos peligrosos por sus componentes químicos que tienen. Entonces, ¿van en qué color de bolsa, si se recuerdan? ¿En qué color de bolsa iban los residuos especiales? Correcto, en la bolsa amarilla. Los residuos biocontaminados son los que han estado en contacto con fluidos corporales. Muy bien, me dicen en español y en inglés. Muy bien, perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el almacenamiento intermedio de residuos sólidos en el establecimiento de salud? Almacenamiento intermedio. A. Se ubica dentro del establecimiento, pero alejado de las áreas clínicas y su almacenamiento no debe superar las 12 horas. Se realiza en un punto de generación de residuos utilizando bolsas de colores para su segregación. C. Es un espacio exclusivo con medidas de seguridad donde se almacena por un periodo máximo de 48 horas. O la D. Se usa únicamente para residuos biocontaminados y farmacéuticos. A ver, ¿cuál es su respuesta? Perdón, mi gatito, mi gatito está gritando. Ok, la respuesta correcta aquí es, en efecto, la alternativa A, como lo habíamos mencionado. Se ubica dentro del establecimiento, pero está alejado de áreas clínicas y su almacenamiento no debe superar las 12 horas. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Perfecto, a ver aquí. Denme un segundo, no sé por qué no se puede pasar. Ya, perfecto. Pregunta 3. A ver, denme un poco. Quiero ver si puedo ir marcando aquí de una vez para luego ya no tener este. Ah, creo que aquí. A ver, denme un segundo. Voy a ver si así lo marco aquí de una vez y ya luego cuando les pase el PPT ya está marcado. Sí, perfecto. Ya. Siguiente. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a un residuo biocontaminado? A. Papel usado en oficinas administrativas. B. Agujas usadas en la administración de medicamentos. C. Botellas plásticas del comedor. O D. Fármacos vencidos. Nuevamente, biocontaminado. Ah, ¿qué me indican? A ver, José Antonio Heredia, ¿podría colocar a un ladito para cuando repasemos qué cosa deseas la justificación? O sea, de la respuesta. Ah, ya. No, sí, sí, sí. La respuesta. Ah, la respuesta sí. Sí, sí, sí. Estoy marcándole y va a ir en el PPT marcado. No se preocupe. Va a ir en el PPT marcado. A ver, aquí. Perfecto. La respuesta correcta aquí es la B. Ah, ya. Quieren que vaya sin marcar. Bueno, creo que les han compartido dos versiones, ¿ah? Ah, ya, la letra en. Ok, lo voy a tener en cuenta, ya. Perfecto. Aquí sería agujas usadas en la administración de medicamentos. Correcto, claro. Sería, de hecho, su clasificación exacta es punzocortante, pero recordemos que punzocortante es una subclasificación de los residuos biocontaminados. Les indiqué, cuando les expliqué, que la clasificación general era biocontaminados, especiales y comunes, y que punzocortante era una subclasificación de los biocontaminados. Pero si aquí, por ejemplo, hubiera solamente la opción de dijera un residuo punzocortante, claro, también sería esa, ¿no? La alternativa. Pregunta 4. Una barrera social para el acceso a los servicios de salud mental es A. No contar con el transporte adecuado hacia el centro de salud. B. Creer que la depresión no es real. C. No poder pagar una consulta privada. Y D. Vivir en una zona sin profesionales de salud. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, me están diciendo entre la B. ¿Alguien marcó la D? La B no falla. No siempre. A ver. Ya, les animo por favor que todas contesten. No tengan miedo de equivocarse. Aquí estamos para aprender y mejor si se equivocan podemos hacer la aclaración de esa pregunta. A ver. Ya. A, B, bueno, tampoco fue con las respuestas. Ok, la respuesta correcta aquí es la alternativa B, creer que la depresión no es real. Correcto, es una barrera social porque yo les dije dos ejemplos principales cuando hablábamos de las barreras sociales. Estigmas y discriminación por género, por etnia, exacto, por todo lo que tiene que ver con estigmas, con creencias a nivel externo, macro y por discriminación, exacto. Aquí estamos. ¿Y qué sería no poder pagar una consulta privada? ¿Qué tipo de barrera? Por ejemplo, claro, el racismo también está en las barreras culturales. ¿Qué tipo sería no poder pagar una consulta privada? Correcto, económica. ¿Y vivir en una zona sin profesionales de salud? Vivir en una zona sin profesionales de salud. Muy bien, sería geográfico. Muy bien, correcto. Vivir en una zona, dice, sin profesionales de salud. Si fuera solamente que tengo un hospital cerca, pero no tengo profesionales de salud porque no hay presupuesto, es institucional, ¿ok? No se confundan. Siguiente pregunta. Pregunta 5. En salud ocupacional, un evento que ocurre durante la jornada laboral y causa lesiones se denomina A, incidente, B, peligro, C, accidente de trabajo o D, vulnerabilidad. Ah, ya. Institucional se refería a todas las barreras en relación a la burocracia, al poco presupuesto para contratar personal capacitado que atienda los servicios que se requieren y todo ello, ¿no? En relación al mismo sistema. Ya, aquí la respuesta correcta es la alternativa C. Recordemos lo que hablamos hace un momento. Un accidente de trabajo implica que haya un daño real, o sea, ya sea una lesión o una enfermedad que se contrajo o que ocurrió durante el desarrollo del trabajo. Un incidente mencionamos que no causa un daño. El peligro es la fuente, recuerdan la fuente. Y la vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad de la persona. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes riesgos laborales corresponde al uso frecuente de amalgamas en odontología? A, riesgo físico, B, riesgo químico, C, riesgo mecánico o D, riesgo biológico. A ver, muy bien. A ver, veo que han puesto
Bueno, algunos colocaron una respuesta que no era. La respuesta correcta aquí es la B, es un riesgo químico. Y de hecho pusimos a las amalgamas como un ejemplo, que las amalgamas, y ustedes sabrán esto mejor que yo, contienen mercurio, pueden tener, o sea, pueden generar intoxicaciones también, ¿no? Algunos colocaron la respuesta de riesgo biológico, y no, les indiqué que riesgo biológico se refiere a un agente patógeno, o sea, un virus, una bacteria, un hongo. Todo patógeno es un riesgo biológico. En este caso estamos hablando de un compuesto químico, es un riesgo químico, ¿ok? Siguiente pregunta. Tenemos en total, me parece, 50 preguntas. Pregunta 7. En el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la prevención de riesgos laborales implica A. Aumentar las horas de trabajo. B. Promover la competitividad. C. Eliminar o reducir peligros en el lugar de trabajo. O la D. Minimizar el descanso laboral. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? A ver. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Correcto. La respuesta sería la letra C. Eliminar o reducir los peligros en el lugar de trabajo. Correcto. Muy bien. Ya, la pregunta 8. Una estrategia para superar barreras culturales en salud es A. Utilizar solo el español como idioma de atención. B. Brindar atención solo con personal especializado en Lima. C. Capacitar al personal en pertinencia cultural y uso de lengua materna. O D. Eliminar los rituales de las comunidades. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, aquí me han puesto... Muy bien, correcto, correcto. Sería capacitar al personal en pertinencia cultural y uso de lengua, bueno, lengua originaria, sería aquí no materna, lengua originaria del lugar donde están desarrollando las actividades. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta 9. Pregunta 9. Según la clasificación de residuos sólidos en salud, ¿en qué grupo se ubican los residuos radioactivos? A esta pregunta sí, no, pero esta la saqué igualita de uno de los exámenes de ceros. Y de hecho sabían en exámenes anteriores, ¿no? A ver. Muy bien, me encanta que están muy participativos. Muy bien. Sí, ojalá. De hecho, esta pregunta de clasificación de residuos sólidos se repite constantemente, ¿ah? A ver. Bueno, veo que nuevamente... A ver. Algunos me han dicho la alternativa D. Recordemos nuevamente, los residuos sólidos solamente tienen tres clasificaciones: comunes, biocontaminados y especiales. Industriales no es una clasificación. Biocontaminados son patógenos. Comunes, algo que encontramos en nuestras casas. Aquí la respuesta correcta es especiales. Dijimos que en radioactivos estaba, perdón, en especiales estaba todo lo químico y lo radioactivo. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 10. Una persona con depresión en zona rural no busca atención porque su familia cree que la psicología es para locos. Sería, ¿qué barrera se observa? A, geográfica; B, cultural; C, económica; o D, social. A ver, ¿qué respuesta me están dando aquí? Su familia, nuevamente. Una persona con depresión, una persona en zona rural no busca atención porque su familia cree que la psicología es para locos. A ver, veo aquí diferentes respuestas. Veo aquí diferentes respuestas. A ver, ya. La alternativa correcta aquí es la letra D, es social. ¿Por qué? Recordemos, esta no, el hecho de que la psicología es para locos es un estigma, es una creencia instaurada socialmente. O sea, es una creencia, es un estigma. Hemos dicho que todos los estigmas tienen que ver con barreras, tiene que ver con barreras sociales. Sería cultural si viniera, por ejemplo, de una idiosincrasia de las personas, de decir, no, no busca atención porque mi comunidad tiene como creencia que por ejemplo, los trastornos mentales son causados por entidades demoníacas o por espíritus malos, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una barrera de tipo cultural. En cambio, en este caso, no se trata de una práctica cultural tradicional, estamos hablando de un estigma. Así que les hice esa diferenciación clara, que no se confunda con un estigma de una práctica cultural que hay, ¿ok? Me indican si tengo todo claro, por favor, porque veo que la principal confusión ha sido justamente entre cultural y social, ¿ok? Perfecto, sigamos con la siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta, ok. Una comunidad de difícil acceso solo puede recibir atención odontológica una vez al año mediante campañas móviles. Ya. ¿Qué tipo de barrera a los servicios de salud se evidencia? A, económica; B, cultural; C, geográfica; D, institucional. A ver, muy bien, veo que aquí lo han tenido mucho más claro, muy bien. Muy bien, la respuesta correcta sí es la alternativa C, geográfica. Correcto, porque básicamente la barrera es física, ¿no? O sea, en relación a poder acceder ahí. Muy bien. Pregunta 12. ¿El síndrome de burnout en profesionales de salud se considera un efecto de A, riesgos físicos; B, riesgos mecánicos; C, riesgos psicosociales; o D, riesgos ergonómicos? Esta pregunta puede parecer de psicología, pero vino en odontología y en medicina, me parece. Sí, vino en una de esas carreras. A ver, veo que aquí las respuestas están siendo nuevamente diferentes. A ver, a ver. Síndrome de burnout. El síndrome de burnout, ya. Veo que el error viene. Ya, ok. A ver. Ya, el síndrome de burnout se refiere al agotamiento emocional, a la despersonalización y la baja realización personal que tiene un trabajador por sobrecarga de trabajo, por mal clima organizacional o por presión constante. A ver, ya les di la definición, a ver si quieren cambiar su respuesta. Ok, la respuesta correcta es la C, es psicosocial. Veo que algunas personas marcaron ergonómico cuando no sabían que era el síndrome de burnout y quizás pensaron que era algo musculoesquelético. No. Pero veo que algunas personas han marcado riesgo como si fuera un riesgo físico. Y no, el riesgo físico es el ruido, la temperatura, todo ello, ¿no? El síndrome de burnout es el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de motivación de un trabajador por sobrecarga laboral, por mal clima laboral o por presión, ¿ok? Me han pedido bastante que si el personal de salud tuviera cuadros, a ver, ya, un cuadro de epilepsia no sería un riesgo, a ver, ay, no sé por qué no puedo ver esto. Ya, a ver, un cuadro, a ver, me han puesto algo aquí, ya.
Ok, a ver, si un profesional de salud tuviera un cuadro de epilepsia, eso más bien es un tema de vulnerabilidad antes que de riesgo, porque recordemos que el riesgo es en relación al trabajo, al entorno en el cual uno trabaja. Entonces, la epilepsia es una condición particular, propia y única de una persona, de un trabajador. Entonces, no es un riesgo, es una vulnerabilidad, porque es algo que lo hace más propenso a tener un accidente de trabajo, pero no por el entorno, sino por una condición que él tiene. Esa es la diferencia, ¿ok? Ok, espero que me quede. El riesgo, a ver qué más me están preguntando aquí, porque quiero que todo eso quede claro. Ya. A ver, dame un segundo, estoy revisando las preguntas, tengo un montón. Un segundo, estamos bien de tiempo, no se preocupen. Ya, a ver, la crisis se puede desencadenar por el estrés. Claro, es un buen punto lo que indica, que la crisis se puede desencadenar por el estrés, pero en este caso el riesgo sería el estrés. La epilepsia sería una consecuencia, ¿ok? No sé si entienden la diferencia. O sea, aquí el riesgo psicosocial no sería la epilepsia, sería el estrés. ¿El estrés le puede desencadenar una epilepsia? Sí, no soy doctora, pero podría ocurrir, o sea, no soy médico, pero podría ocurrir en algunos casos. Porque igual que, por ejemplo, una crisis de ansiedad. O sea, la crisis de ansiedad no es el riesgo. Que una persona padezca de crisis de ansiedad no es el riesgo. El riesgo sería el estrés. El estrés que está sufriendo por la sobrecarga, o sea, el estrés de la sobrecarga laboral y demás. No sé si me dejo entender esta diferenciación. O sea, cualquier aspecto individual de la persona que no es, o sea, que per se no es propia del entorno de trabajo, es más bien una condición de vulnerabilidad. Y me están preguntando sobre los riesgos mecánicos. Por ejemplo, ahí tiene que ver con el riesgo de sufrir lesiones por manipular máquinas, herramientas, o sea, afiladas, punzocortantes. Por eso hicimos la diferenciación de cuando, por ejemplo, una persona se pinchaba con una aguja cuando era estéril o cuando estaba con fluido de alguien. Cuando era estéril era 100% mecánico y cuando era con fluido de una persona ya era no solo mecánico, sino también riesgo biológico, ¿no? Ya, perfecto. Ok, ya, vamos a continuar, pero me parece que me hicieron una pregunta aquí. Ay, no recuerdo. Ah, ya, me pidieron, voy a hacer una última repetición, por favor, por el no retenerme aquí, no dilatar más el tiempo, pero igual estamos bien de tiempo, pero les repito que es la última vez que lo voy a mencionar. Les indiqué aquí que la barrera, cuando hablamos de una barrera social, estamos hablando a un nivel de estigmas, o sea, de discriminación y de creencias externas a la persona, o sea, de las propias de la sociedad, del contexto en el cual está viviendo, pero como les indiqué, como viendo a la sociedad como un ente institucionalizado que dictamina ciertas cosas. En cambio, cuando hablamos de una barrera cultural, estamos hablando más bien de un tema más de idiosincrasia de las personas y algo más de creencias, ¿no? De ese tipo. Ya, vamos a continuar. Pregunta 13. ¿Qué acción corresponde a un control administrativo en la jerarquía de prevención de riesgos laborales? A. Uso de guantes quirúrgicos. B. Sustitución de amalgamas por resina. C. Capacitación en encapuchamiento seguro. O D. Instalación de extractores de aire. A ver, a ver. Recuerden, control administrativo. Administrativo. A ver, me han puesto la respuesta la D, la C. La respuesta correcta aquí, claro, es la C. Capacitación en práctica. Básicamente, eso son prácticas, ¿no? Prácticas adecuadas de uso de las herramientas de trabajo. Algunos me han marcado la D. ¿La D con cuál tendría que ver? Vamos aprovechando para repasar. La instalación de extractores de aire, ¿con qué parte de la jerarquía de prevención de riesgos laborales tiene que ver? Instalación de extractores de aire. No, no es institucional. No. Instalación de extractores de aire. Lo mencioné. Es el control de ingeniería. No se olviden. Exacto. Control de ingeniería. Muy bien. Muy bien. Y la sustitución de amalgamas por resina. Lo dimos cada uno como ejemplo. Sustitución de amalgamas por resina. Exacto. Y el uso de guantes quirúrgicos, ¿qué es? Exacto, EPP, correcto. Pregunta 14. Una gasa con sangre usada durante una extracción dental debe desecharse como A, residuo común, B, residuo especial, C, residuo biocontaminado o D, residuo químico. A ver, muy bien, correcto. Perfecto, nadie se ha equivocado aquí. Es un residuo biocontaminado. Muy bien. Siguiente. Continuemos. Pregunta 15. Uno de los siguientes es un riesgo ergonómico típico en la práctica odontológica. ¿Cuál de los siguientes es un riesgo ergonómico típico en la práctica odontológica? A, exposición a mercurio, B, permanecer varias horas inclinado con mala postura, C, uso de líquidos reveladores o D, cortarse con un bisturí. ¿Cuál sería? Muy bien, aquí también veo que igual que en la pregunta anterior, todos han colocado la misma alternativa. Perfecto. Permanecer varias horas inclinado con mala postura. Correcto. Muy bien. Pregunta 16. Una mujer indígena rechaza el uso de anestesia en una consulta odontológica porque desconfía del procedimiento. Esta situación corresponde a una barrera A, económica, B, social, C, cultural, D, geográfica. A ver. Muy parecida a una pregunta anterior. A ver. Bueno. Nuevamente veo la misma confusión de hace rato, pero ya la hemos explicado varias veces. Veo la misma confusión de ese momento. A ver, por favor, ya la he repetido varias veces y me están pidiendo que avance aquí, así que les voy a dar solo la respuesta. Exacto. C, cultural. Correcto. Cultural. Ok. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos hablado, que estamos hablando aquí de creencias, perdón, ¿verdad? Creencias. Muy bien. Pero creencias en relación a la cosmovisión de las personas. Siguiente. Pregunta 17. ¿Cuál es el paso más importante para evitar que un residuo biocontaminado genere un riesgo en el consultorio? A, etiquetado. B, almacenamiento final. C, tratamiento. D, segregación en el punto de origen. Repito, ¿cuál es el paso más importante para evitar que un residuo biocontaminado genere un riesgo en el consultorio? ¿Recuerdan el paso de la gestión de los residuos? Correcto, es la D. Segregación en el punto de origen. Nunca hablamos de un etiquetado. La segregación, estamos hablando justamente de la separación y todo lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? Que se sobreentiende que esto van a estar etiquetados, pero solamente son los pasos.
Pregunta, o sea, el etiquetado es útil, pero no es suficiente, ¿no? Recuerden eso. Pregunta 18. Un auxiliar de odontología se expone constantemente a ruidos superiores a 85 decibeles en la clínica. Esto constituye A, un riesgo químico, B, un riesgo físico, C, un riesgo ergonómico o la D, un riesgo biológico. A ver. Muy bien, aquí también veo que todos tienen la respuesta correcta. Esto es un riesgo físico. Mira, hablamos que los riesgos físicos eran en relación al ruido, la temperatura, la iluminación, entre otros. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 19. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de barrera económica para el acceso a servicios odontológicos? A, falta de transporte público en la zona. B, desconfianza hacia el personal de salud. C, tener que pagar por una endodoncia sin cobertura. O la D, lenguaje técnico no comprendido por el paciente. A ver. Muy bien. Correcto. Tener que pagar por una endodoncia sin cobertura. Exacto. Muy bien. Ya. Perfecto. Pregunta 20. Un evento que no causa daño, pero pudo haber causado una lesión en un centro de salud se denomina A, riesgo laboral, B, incidente físico, perdón, sí, incidente peligroso, C, accidente o D, incidente sin daño. Repito, un evento que no causa daño, pero pudo haber causado una lesión. Mm, mm, mm. A ver, veo diferencias en las respuestas. Ya, aquí la respuesta correcta es un incidente peligroso. Muchos han dicho la alternativa D porque dice incidente sin daño. Recordemos la clasificación, solamente hablamos, o sea, hay muchas respuestas, y esto les va a pasar sí o sí en el examen Serums que hay, y si revisan los exámenes del año pasado se van a dar cuenta, hay muchos confusores. Tienen que recordar siempre la clasificación oficial que se está revisando. Solamente ya hablamos de tres términos, accidente, incidente y incidente peligroso. Y hemos hablado de riesgo, de peligro, de vulnerabilidad, pero no hemos hablado nunca de un incidente sin daño, ¿ok? El riesgo es la probabilidad, simplemente no es el evento. El accidente requiere daño real. Y el D no es un término que se haya hablado en la clasificación. Sí que es incidente peligroso, ¿o correcto? Ok, no se dejen engañar por la terminología que puede aparecer a veces aquí. Ya, perfecto. Siguiente pregunta. Pregunta 21. ¿Cuál es la principal causa por la que se debe usar contenedores rígidos para los residuos punzocortantes? A, para facilitar su reciclaje. B, para evitar el contacto con la sangre. C, para reducir su volumen. D, para prevenir lesiones por perforación durante su manipulación. A ver. Correcto. Para prevenir lesiones por perforación durante su manipulación. Correcto. Por eso indicamos que los punzocortantes van en contenedores rígidos, mientras que los otros pues, pueden ir en bolsas, ¿no? También. Correcto. Siguiente, pregunta 22. Una clínica odontológica implementa extractores de aire en el área de esterilización para reducir la exposición a vapores químicos. Esta medida corresponde a control de ingeniería, B, eliminación del riesgo, C, EPP o D, control administrativo. Repito, una clínica odontológica implementa extractores de aire en el área de esterilización para reducir la exposición a vapores químicos. ¿A qué corresponde esta medida? Ok. La respuesta correcta aquí es A, el control de ingeniería. Hablamos que toda instalación, modificación que sea en el espacio físico de trabajo es un control de ingeniería. En el control administrativo estamos hablando de capacitaciones, de políticas, de normativa y demás, ¿ok? Ahí la diferencia. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes residuos debe ir en una bolsa amarilla según la normativa peruana? A, gasa con sangre, B, jeringa usada, C, frasco con amalgama sobrante o D, papel de escritorio. A ver. Correcto, correcto. El frasco con amalgama sobrante. Muy bien. ¿Y qué sería una gasa con sangre? ¿En qué color de bolsa iría? Una gasa con sangre. Muy bien. ¿Y el papel de escritorio? Muy bien, correcto. Siguiente pregunta. Pregunta 24. El jefe del centro de salud de Cabanaconde revisa la historia clínica de una gestante de 28 semanas que presentó una denuncia por violencia familiar en la comisaría del sector. Dicha paciente fue atendida por la psicóloga, la obstetra, y la obstetra realizó seguimiento de intervención en la familia y comunidad. ¿A qué tipo de atributo pertenece esa intervención? Esta pregunta es igualita como ha venido una en el examen de odontología del año pasado. Le he copiado y le he pegado, nada más. Está igualita. A ver, por eso les mencioné que tienen que prestar atención. A ver, el objeto punzocortante también es rojo. Sí, el recipiente de objetos punzocortantes también es rojo. En algunos lugares lo colocan en blanco, pero en realidad por la norma deben ser rojos. A ver, aquí. Muy bien. La respuesta correcta es. Bueno, aquí se escribió mal, ¿no? Es contacto. Bueno, es longitudinalidad. Tal cual hemos venido hablando. Muy bien. La jeringa es punzocortante, color rojo. Ok, a ver. Aquí la respuesta correcta en esta pregunta es longitudinalidad. Y ya lo hemos hablado. Estamos hablando de un seguimiento e intervención en la familia, perdón, mi mal pulso, pero es seguimiento e intervención en la familia y en la comunidad. El primer contacto es la puerta de entrada, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver con eso. Y continuidad no es uno de los atributos. Recuerden la manera como hemos clasificado, ¿no? Como accesibilidad o primer contacto y todos los demás que hemos visto. Siguiente. Pregunta 25. ¿Cuál de las siguientes acciones mejora la aceptabilidad de los servicios de salud? A, aumentar el número de camas hospitalarias. B, traducir la información médica al idioma quechua. C, aumentar el copago en medicamentos. O D, reducir el horario de atención. A ver, mejora la aceptabilidad. También hemos hablado de ello. Hemos hablado de la aceptabilidad. Muy bien, la respuesta correcta aquí es la alternativa B, traducir información médica al idioma quechua o a la lengua originaria donde se está haciendo el tratamiento, ¿no? Muy bien, se está dando la atención de salud. Pregunta 26. ¿Cuál de los siguientes riesgos laborales no está presente en la práctica clínica odontológica? A, radiación ionizante, B, exposición a gases anestésicos, C, mordedura de serpientes o D, lesión por bisturí. Esto está bien fácil.
Correcto, la alternativa C. Muy bien, no tiene nada que ver con la atención. Correcto. Siguiente pregunta. Pregunta 27. ¿Cuál es una estrategia para mejorar la disponibilidad de servicios odontológicos en zonas rurales? A ver, me indica, claro, si adjudicas en una zona de la Amazonía podría ser, ¿no? Un riesgo, pero en este caso no. ¿Cuál es una estrategia para mejorar la disponibilidad de servicios odontológicos en zonas rurales? A, traducir cartillas educativas. B, implementar consultores móviles. C, capacitar en cultura ancestral. O D, eliminar colas de espera. A ver, disponibilidad, disponibilidad. ¿Ok? Estamos hablando de disponibilidad. Correcto. Implementar consultorios móviles. Muy bien, exacto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de riesgo es la inhalación de vapores del revelador radiográfico? A, riesgo químico. B, riesgo mecánico. C, riesgo físico. O D, riesgo psicosocial. A ver. Correcto, un riesgo químico. Veo que esto ya les ha quedado claro. Perfecto. Siguiente pregunta. Un odontólogo no informa la disponibilidad del CIS a sus pacientes y solo promueve atención particular. Esto genera una barrera ¿de qué tipo? A, geográfica. B, cultural. C, económica. O D, administrativa. A ver, recuerden, un odontólogo no informa la disponibilidad del CIS a sus pacientes y solo promueve atención particular. ¿Qué tipo de barrera genera? Aquí la respuesta correcta es económica. Porque justamente el ocultar o restringir el acceso a servicios que son gratuitos genera costos para el paciente. ¿Por qué no puede ser administrativa? Porque veo que varios lo han colocado. Porque, para empezar, porque se mide en términos de impacto, y el impacto es económico, y una barrera administrativa es más en relación a la burocracia o algo del sistema en general del hospital. Aquí es algo particular de un solo odontólogo de todo su personal. ¿Ok? Pregunta 30. ¿Qué medida de seguridad es prioritaria para el manejo de residuos punzocortantes en consultorios odontológicos? A, reencapuchar agujas tras cada uso. B, guardarlas en bolsas plásticas rojas. C, depositarlas inmediatamente en contenedor rígido. O D, esterilizarlas antes de desecharlas. Ojo, a ver, aquí, ya, correcto. Aquí la respuesta es depositarlas inmediatamente en el contenedor rígido. Y este contenedor rígido tiene que ser, pues, de color rojo. Pero les indiqué que en algunos lugares lo colocan en blanco, lo importante al final es que sea rígido, ¿no? Pero por normativa debería ser rojo. Ok, perfecto, muy bien. Guardarlas en bolsas plásticas dijimos que no, porque es para biocontaminados, no para punzocortantes, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Exacto. Ah, sí, correcto. Lo que están indicando, el reencapuchado está prohibido. Está prohibido, ¿ok? Pregunta 31. ¿Cuál es la medida más eficaz para controlar un riesgo en el entorno laboral según la jerarquía de control? A, eliminar el peligro. B, usar EPP. C, implementar capacitaciones. D, señalizar adecuadamente las zonas de riesgo. Ah, ya, lo de la normativa de no reencapuchar, sí, ya se las voy a juntar en la diapositiva, ya para no detenernos ahí. Pero sí está, de hecho, pueden corroborar los compañeros, porque no estoy diciendo algo equivocado actualmente, está prohibido reencapuchar. Ok, voy a dejarlo, voy a escribirlo para dejarlo anotado en el PPT, ya que les voy a compartir, para que lo puedan revisar igual. A ver, ya, siguiente. A ver, ya, a ver, vamos a continuar con esta, la pregunta 31. La medida más eficaz para controlar el entorno laboral según la jerarquía de control. Exacto, es la aguja, no la jeringa, correcto. Ya, aquí la respuesta correcta es exacto, eliminar el peligro. Y si yo les dijera cuál es la última, la última medida dentro de la jerarquía de control, la última, ¿cuál sería? A ver, muy bien, muy bien. Sería el EPP. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta 32. En una comunidad andina, la población no acude al centro de salud porque creen que los problemas dentales deben ser tratados con hojas medicinales. ¿Qué tipo de barrera se presenta? A, geográfica. B, cultural. C, económica. O D, social. A ver. A ver, ya. La barrera aquí es, nuevamente se presenta la misma confusión de dos preguntas anteriores y ya lo hemos venido hablando. A ver, aquí no estamos hablando de ningún estigma, ninguna discriminación. Aquí es una barrera cultural, tiene que ver con la idiosincrasia de las personas y con la cosmovisión que tienen. Es una creencia, pero no es una discriminación. Exacto, aquí aparte está hablando de una comunidad andina, ¿ok? Es una barrera de tipo cultural, tengan cuidado con eso. A ver, siguiente. Pregunta 33. Una auxiliar de odontología presenta dolor cervical crónico por atender en posición inclinada. ¿Qué tipo de riesgo se relaciona con esta condición? A, biológico. B, químico. C, físico. D, ergonómico. Muy bien. A ver, aquí es exacto, ergonómico. Muy bien. Muy bien, correcto, correcto. Veo que nadie se equivocó, todos lo tienen claro. Perfecto. Pregunta 34. En el consultorio, un odontólogo desecha anestesia vencida en el tacho común. ¿Cuál es el error según la normativa? Estamos hablando de la normativa del 2018, recuerdo de la que hemos hablado. Que de hecho me parece que es esa también la que menciona que no se debe encapuchar. A, no usar doble bolsa. B, no esterilizar previamente. C, desechar como residuo especial. No desechar como residuo especial. D, no desecharlo como biocontaminado. A ver, ¿cuál sería el error? Nuevamente, aquí tenemos el mismo error.
que en preguntas anteriores. La respuesta correcta es no desechar como residuo especial, porque la anestesia es un químico. Algunos me han dicho la D y recuerden que biocontaminado es solo patógenos. Siguiente pregunta. Pregunta 35. Una adolescente con caries avanzadas no busca atención odontológica porque teme ser juzgada por su apariencia. ¿Qué tipo de barrera se presenta? Recuerden, juzgada por su apariencia. Tiene que ver con estigma, con discriminación. A ver, estigma, discriminación. Correcto. Aquí es social, aunque veo nuevamente que algunas personas me han dicho la de cultural y ya hemos hecho la diferencia múltiples veces. Pregunta 36. ¿Cuál de los siguientes eventos no debe considerarse un incidente peligroso en un consultorio? A. Una turbina cae y daña la bandeja sin lesionar al paciente. B. Una aguja se entierra parcialmente en el dedo de un odontólogo. C. Un bisturí cae cerca del pie del técnico sin tocarlo. D. Un frasco con glutaraldehído se derrama pero se contiene rápidamente. Recuerden, ¿cuál de los siguientes eventos no debe considerarse un incidente peligroso? A ver. A ver, ¿cuál es? A ver, veo respuestas muy dispersas. Ok, la respuesta correcta, recuerda, a ver, no, a ver, voy a decir la pregunta de otra manera a ver si alguien quiere cambiar su respuesta. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes eventos no debe considerarse un incidente peligroso? Entonces, si estoy preguntando que no debe considerarse un accidente peligroso, estoy indicando cuál sería un accidente. Correcto, lo que acaba de decir una de sus compañeras. La respuesta correcta es la B, porque de todos es el único que ya causó daño. Entonces es un accidente, correcto. No es que cambie la manera de decir la pregunta, muchos cambiaron su respuesta. La A, la C y la D son incidentes, pero no hay un daño. Lo único en el que hay un daño, tal como mencionó uno de sus compañeros, es la alternativa B, porque la aguja ya se enterró parcialmente. Es un daño. Siguiente pregunta. Pregunta 37. ¿Cuál es un beneficio de identificar las barreras de accesibilidad desde la atención primaria de salud? A, disminuye el tiempo de especialización médica. B, permite priorizar la infraestructura. C, mejora la calidad percibida por los usuarios. O la D, evita la rotación de personal. Repito, beneficio de identificar las barreras de accesibilidad desde la atención primaria de salud. A ver, correcto. Mejorar la calidad percibida por los usuarios. Esa es la respuesta correcta. Pregunta 38. Un estudiante de odontología inhala accidentalmente vapores del revelador de radiografías. ¿Qué nivel de exposición representa esto? A, riesgo biológico. B, exposición ocupacional aguda. C, daño psicosocial. O D, riesgo mecánico. A ver. A ver. Exacto. Aquí ha sido varias preguntas en el examen Serums que no es la respuesta precisa que uno quisiera recordar por teoría, sino que lo tienen que sacar por descarte. Muy bien, veo que se han dado cuenta. Sería la alternativa B. Exposición ocupacional aguda. Ay, perdón, no sé por qué se movió esto así. Ay, perdón, no sé qué pasó aquí. A ver, ya. Sí, sería esa. Ay, perdón. Ya. Sería esa justamente porque, pues, hemos dicho biológico tiene que ver con patógenos, psicosocial no tiene nada que ver con esto, y riesgo mecánico es otra cosa. Correcto. Estamos asumiendo que es una persona, una practicante, ¿no? Ya vamos a ver, personal de odontología, vamos a llamarlo por cuestiones prácticas, ¿ok? Siguiente. Pregunta 39, vamos avanzando, perdón si no me estoy deteniendo en todo porque ya tenemos que terminar todas las preguntas. Pregunta 39, una estrategia para reducir el riesgo biológico en consultorios odontológicos es A, uso de mandiles plomados. B, iluminación natural intensa. C, aplicación estricta de protocolos de esterilización. D, entrenamiento físico del personal. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Para reducir el riesgo biológico, ¿ok? Correcto, correcto. Aplicación estricta de protocolos de esterilización. Esa es la respuesta correcta. Pregunta 40. Una comunidad tiene un centro de salud sin consultorio odontológico ni personal fijo. ¿Qué dimensión de la accesibilidad está siendo vulnerada? A, calidad. B, aceptabilidad. D, C, disponibilidad. D, asequibilidad. A ver, ¿cuál sería? Correcto, correcto. La disponibilidad. Muy bien. Ay, perdón. ¿Dónde está? Creo que se movió. Sí, disponibilidad. Correcto. Siguiente pregunta. Pregunta 41. A ver, durante una fiscalización se detecta que un consultorio odontológico almacena residuos biocontaminados en una sala sin refrigeración ni ventilación por más de 24 horas. ¿Qué implicancia tiene esta práctica? A, es aceptable si el lugar está limpio y ordenado. B, es una falta leve según el reglamento de residuos. C, constituye una infracción grave que pone en riesgo la salud pública. O D, solo se sanciona si hay queja de los usuarios. A ver, correcto. Constituye una infracción grave que pone en riesgo la salud pública. Correcto. Pregunta siguiente. Un profesional de salud expuesto a niveles altos de formaldehído presenta lagrimeo, cefalea y disnea. ¿Qué debe realizarse primero según el principio de control jerárquico? A, derivar a medicina ocupacional. B, brindarle un respirador con filtro químico. C, eliminar el uso del formaldehído en el proceso. D, realizar vigilancia epidemiológica. Recuerden, según el principio del control jerárquico de riesgos. ¿Qué debería realizarse primero? Según el principio de control jerárquico. A ver, ¿cuál es el primer peldaño en el principio de control jerárquico? Les estoy dando la respuesta. Exacto, el primero es la eliminación. Por lo tanto, ojo aquí la pregunta les está diciendo no, no es lo que, digamos, el tratamiento más no, está pidiéndoles que piensen desde el principio de control jerárquico. ¿Cuál es lo primero? La eliminación. Luego ya va bajando, ¿no? A sustitución y demás, ¿ok? Siempre que vean una pregunta, tienen que leerla muy bien. ¿Desde qué punto de vista les está preguntando? ¿Ok? Siguiente. Pregunta 43. En una comunidad rural, el 70% de mujeres no acude a controles odontológicos por temor a ser juzgadas por el estado de sus dientes. ¿Qué intervención sería más efectiva para mejorar la accesibilidad? A, aumentar el número de odontólogos. B, implementar atención domiciliaria con enfoque empático. C, traducir los mensajes educativos al idioma local. O D, ofrecer descuentos en tratamientos.
Nuevamente, piensen desde el punto de vista de la pregunta. ¿Cuál es la que más guarda relación con lo que te están pidiendo? Correcto. Implementar atención domiciliaria con enfoque empático. Perfecto. Siguiente pregunta. Pregunta 44. Una trabajadora de limpieza realiza el recojo de residuos sin guantes ni mascarilla. ¿Qué indica esta situación según el enfoque de salud ocupacional? A. Hay exposición tolerable por baja peligrosidad. B. Existe falla en los controles administrativos y el uso de EPP. C. El trabajo de limpieza no requiere medidas especiales. O la D. Se trata de una omisión no relevante para la salud laboral. Correcto, veo que todos han contestado. La respuesta correcta es la B, que existen fallas tanto en el control administrativo porque están permitiendo que la trabajadora haga su labor así y también en el uso directo de equipo de protección personal. Correcto. Siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones vulnera más de una dimensión de accesibilidad? A. Consultorio sin anestesia local disponible. B. Paciente que vive lejos del centro de salud. C. Niño que no recibe atención porque sus padres creen que la caries es normal. O D. Adolescente indígena que no entiende al odontólogo y debe pagar consulta. Nuevamente le repito la pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones vulnera más de una dimensión de la accesibilidad? Más de una dimensión. Nuevamente les repito, más de una dimensión. Todas las alternativas vulneran la accesibilidad, pero más de una. Lean bien la pregunta. La respuesta correcta aquí es la alternativa D. Porque aquí son dos. Número uno, no entiende el odontólogo y dos, encima debe pagar consulta. Tenemos dos barreras, ¿ok? Siguiente pregunta. Durante una campaña de salud bucal se derrama cloro concentrado en una zona cerrada sin ventilación, generando dificultad respiratoria en 3 personas. ¿Qué tipo de evento es? A. Incidente sin consecuencias. B. Incidente peligroso. C. Accidente laboral colectivo. D. Evento adverso leve. A ver, repito. Se derrama el cloro y genera una dificultad respiratoria. Está generando un daño. Si está generando un daño, ¿qué tipo de evento es? Nuevamente, es una pregunta un poco más difícil que una anterior que hicimos, pero igual para que puedan hacer esta discriminación entre uno y otro. Bueno, algunos se han equivocado, pero cuando estamos hablando de que, mire, hay una dificultad respiratoria, hay un daño. O sea, olvídese de las demás palabras confusoras, es un accidente. Cuando no causa un daño, es un incidente peligroso, ¿ok? Pregunta 47. En el almacenamiento temporal de residuos sólidos, en un centro de salud sin sistema de refrigeración, ¿cuál es el tiempo máximo que puede mantenerse un residuo biocontaminado? A, 24 horas, B, 8 horas, C, 12 horas, D, 48 horas. Correcto, veo que todos lo han respondido correctamente. Muy bien. ¿Y se me facilitan eso? 12 horas. Muy bien. Pregunta 48, que también la saqué igualita de un examen. La siguiente disposición. Es necesario que todo el personal de atención estomatológica se encuentre capacitado en la secuencia correcta del uso y retiro del EPP y se encuentre a disposición inmediata. Asimismo, se debe evitar el uso de accesorios como relojes, anillos, pulseras u otros elementos que se comporten como reservorios. Corresponde al documento. A ver, a ver, a ver, muy bien. Me están poniendo qué respuestas aquí. A ver, les voy a dar un segundito más para que lo puedan responder. A ver, están diciéndome la B o la C. Voy a dar un segundito más para que puedan dar su respuesta, ¿ok? Ok, ya. A ver, denme un segundo. Esperen, denme un segundo. Denme un segundo. Perdón, me están llegando una. Denme un segundo. Ya, a ver. Espérenme. Ya, a ver, denme un segundo, ya. Ya, a ver, listo. Disculpen la demora. Aquí la respuesta correcta es el manejo de atención estomatológica en contexto de COVID-19. El manual, si hablamos de manual de bioseguridad, estamos hablando de algo mucho más general. Es mucho más general, ¿ok? No está diciendo nada específico de un centro u otro. Y los demás no tienen nada que ver. Siguiente pregunta. Pregunta 49. Una persona con discapacidad auditiva acude al consultorio odontológico, pero el personal no cuenta con intérprete ni materiales visuales. ¿Qué dimensión de la accesibilidad está vulnerada principalmente? A, aceptabilidad, B, asequibilidad, C, disponibilidad o D, accesibilidad comunicacional. Disculpe, en ese momento la demora, estaba recibiendo una llamada. ¿Ok? La respuesta correcta aquí, a ver, es la alternativa A, la C. Recuerden, una persona con discapacidad, les voy a leer la pregunta. Una persona con discapacidad auditiva acude al consultorio odontológico, pero el personal no cuenta con intérprete ni materiales visuales. ¿Qué dimensión de la accesibilidad se está vulnerando principalmente? A ver, me están diciendo aquí la A, la B, la C. Mm, A ver, nuevamente, no cuenta con intérprete ni materiales visuales. Aquí la respuesta correcta es la accesibilidad comunicacional. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de, o sea, la aceptabilidad se relaciona, pero no es una barrera, o sea, no es una barrera específica de comunicación. Cuando hablamos de asequibilidad, estamos hablando del costo. Aquí no mencionan el costo para nada. Y la disponibilidad es que hay servicio, pero no es accesible. Por eso es que es accesibilidad comunicacional. Y la última pregunta es: ¿qué criterio debe priorizarse para la ubicación del almacén final de residuos peligrosos en un establecimiento de salud? A, la cercanía al comedor. B, acceso restringido al personal autorizado. C, ventilación directa a áreas clínicas. O D, ubicación en el ingreso principal para recojo rápido.
Nuevamente, ¿qué criterio debe priorizarse para la ubicación del almacén final? A ver, ok. Veo que hay igual diferencias en las respuestas. Aquí la respuesta correcta es la B, el acceso restringido al personal autorizado. Y les voy a decir por qué. Realmente la prioridad es la seguridad. Hemos hablado a lo largo de toda la parte de gestión de residuos que la prioridad siempre ha sido la seguridad tanto del paciente como del personal, como de todos en general. Nunca se ha hablado de rapidez, o sea, que sea la prioridad del, digamos, esto de recojo rápido. Ok, y esas son todas las preguntas. Ah, ya, para ya un último minuto, porque ya nos pasó 10 minutos del tiempo. La pregunta 40 y 48, la respuesta es la C. Y de la 49 les hablé que cuando estamos hablando primero de aceptabilidad, estamos hablando de relaciones, es una barrera específica de la comunicación. ¿Ok? Asequibilidad tiene que ver con costos. Aquí no mencionan costos. Y disponibilidad si está o no el servicio. El servicio sí está, pero no es accesible. ¿Ok? Y esas serían todas las preguntas. Igual si tienen alguna duda adicional, la pueden hacer llegar a través de la academia para ver si se las podemos contestar en todo caso en una futura sesión. Y de todos modos, lo que voy a hacer es en las diapositivas colocar una breve explicación de las cosas que están faltando, porque algunas sé que he puesto solamente gráficos por temas de no poner pues todo el texto. Me indican que si se sube como PDF y las notas no se evidencian. Por eso tendríamos que verlo con la academia directamente, ¿no? Pero me pidieron que las diapositivas esté marcado las claves, que no estén marcadas, entonces no las voy a colocar. Las voy a poner, digamos, aparte, ¿no? Para que lo puedan ver. Ok, muchas gracias. Con eso estaríamos concluyendo la sesión de hoy. Igual, cualquier comunicación, ya saben que la hacen a través de la academia para que me la puedan decir a mi persona. Que tengan un lindo día y bueno, lo que queda de semana. Gracias.